Por eso es que es tan importante que si has llegado a este lugar, que si estás viendo esta transmisión, puedas unirte con fervor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, a proclamar que el Señor reina, que Él está en su trono, que Él gobierna, que estamos en sus manos y que Él nos defiende, que Él levanta una carpa, una tienda alrededor de sus hijos. Aleluya. Por eso le celebramos, porque Él nos ha dado la victoria allá en la cruz. Y esa victoria sigue presente con cada uno de nosotros. Él nos ha hecho más que ganadores, más que victoriosos. Y en Él somos benditos. Somos benditos, somos benditos. Y recibimos de Él gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Te amamos, Señor. Te amamos, te amamos. Y no nos cansamos de decirte esto, Señor. Eres el deleite de nuestro corazón. Eres lo que necesita nuestra alma agitada. Eres lo que necesita nuestra mente, nuestro corazón. Nuestro espíritu se goza en tu presencia, Señor. Mi Dios, recibe adoración, recibe gratitud, recibe alabanza. Toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar, Señor, en la iglesia. Toma tu lugar en este servicio. Entrónate, Jesús, entrónate. Y que tus vestiduras llenen toda la casa. Llenen toda la casa. Toda la casa, Señor, sea llena de tu gloria. Sea llena de tu presencia. Sea llena de tu presencia, Señor. Mi Dios, humillamos en esta hora los tiempos programados. Humillamos, Señor, las pautas. Humillamos, Señor, los corazones. Y venimos ante ti con corazones rendidos, para que el Espíritu Santo pueda hacer y deshacer en esta su iglesia. Mi Dios, gracias. Gracias por estar con nosotros. Te damos, Señor, la autoridad. Te damos la libertad para ministrar nuestras vidas, Señor. Para ministrar nuestras vidas que tanto necesitan de ti, Señor. Mi Dios, gracias. Gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Una de las formas como nuestro Dios se presenta al universo es como Jehová de los ejércitos. Y uno de esos ejércitos que Dios tiene es la iglesia de Jesucristo. Los lavados y redimidos por la sangre del Cordero de Dios, en los cuales habita el Espíritu de Dios. Si usted es uno de esos, puede decir fuerte, amén. Si no lo cree, no lo diga, pero si lo cree, tiene que ser un amén más fuerte, amén. Somos uno de los ejércitos del Dios vivo. ¿Y cuántos saben que en la milicia tienen que ser valientes? Y Dios me encanta porque llama a gente cobarde para hacer cosas de valientes. Ahora, aquellos que dicen, no, eso no, para mí no, yo soy valiente desde chiquitito. A esos Dios los mira de lejos. ¿Sabes? Porque no es con nuestras fuerzas. No es con nuestras herramientas, ni con nuestros razonamientos, ni con nuestras filosofías, sino como dijo David y cuantos otros hombres de Dios, es con el Espíritu del Señor que podemos ir adelante en contra de las acechanzas del infierno. Tenemos un llamamiento a ser valientes
Porque Jesús, el Señor nuestro, es valiente. Es valiente. Ahora, el trabajo de uno de los tres enemigos que tú y yo tenemos tres enemigos, uno de esos enemigos es el diablo, y el trabajo de él es, ¿sabes?, confundir nuestra mente para que nuestra mente y nuestro corazón se llenen de miedo, se llenen de temor. Por eso, por lo menos hay un no temas, que en otras palabras es sé valiente para cada día de los años que nos toca vivir en las Escrituras. Porque el enemigo, en su ímpetu de confundir nuestra mente, él constantemente nos llena, susurrándonos al oído, de preocupación, de culpa, de resentimiento, de coraje, de temor y de confusión. El diablo y todos aquellos que pertenecen a él susurran constantemente a nuestros oídos cosas como: tú no vales, no tienes remedio. ¿Hay alguno que ha pensado eso esta semana? Tú no tienes esperanza. En realidad, aunque algún momento creíste que había un propósito contigo, te hiciste tú solamente esa idea. Son cosas como esas las que vienen de parte del enemigo de nuestras vidas para confundirnos y para que nos llenemos de temor y de miedo. Satanás usa este tipo de pensamientos y emociones para mantenernos a nosotros en una esclavitud que no nos corresponde. El Señor Jesús, cuando fue a la cruz, amo esto, que no me está corriendo el tiempo. Estaba leyendo varios capítulos del libro de los Hechos y llegué de nuevo a aquel capítulo donde vemos a Pablo, que dice la Biblia, no paraba de hablar. Y hablaba tanto que estuvo toda una tarde hasta medianoche predicando la palabra. Y uno que estaba en el tercer piso escuchando se cayó, porque se quedó dormido. Así que no te quedes dormido en esta prédica, porque ya sabes qué es lo que viene. Se murió. Y ahí tuvo que bajar Pablo, dijo: espérenme un poquito, ya vengo con 6 horas más de predicación. Bajó, se puso encima y dijo: tranquilo, no está muerto, ya está vivo. Y dice la Biblia que volvió y siguió predicando toda la noche hasta el otro. Y yo dije: Señor, dame 3 horas hoy. Y el Señor, mira, me pusieron 4 minutos. Me encanta porque estas 3 horas que vamos a estar juntos examinando la palabra van a confortar nuestro corazón y van a traer valentía a nuestro espíritu. Yo digo: Señor, ¿por qué a Pablo le dabas 12 horas para predicar y a mí me dan 45 y ya me pelan que predico tan largo? A veces me pasa 55, pero son cosas. Hermanos, la Biblia dice, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. La Biblia también señala en Primera de Juan 4:16, Dios es amor. Así que quiero decirte de entrada, como introducción, cuando tú te llenas de temor, eso no viene de Dios. Porque Dios es amor por naturaleza. Y lo que Él trae a la vida de las personas es todo menos miedo, menos temor. Entonces, cada vez que a tu alma entre temor, tienes que identificar: esto no viene del Espíritu Santo, esto viene de Satanás. Amén.
Y vamos a leer en estas 3 horas mucho la Biblia. Y les voy a invitar para que podamos leer la Escritura. Yo sé que a veces tenemos poco tiempo para leerla a la semana. Vamos a leer 19 versículos porque amamos la Escritura. Y vamos a leer Hechos capítulo 19, versos 1 al 19. Hechos capítulo 19, versos 1 en adelante. Estoy leyendo yo en la versión NBI. Y dice así la palabra del Señor. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Anote Éfeso. Allí, en Éfeso, encontró a algunos de sus discípulos y les hizo la siguiente pregunta. ¿Recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron? Y es una de las preguntas que el Dios me mandó a hacer el día de hoy a ustedes. ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Y Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que después de él, es decir, en Jesús, iba a suceder, ¿no? Contexto. Hasta antes de la resurrección de Jesús, el bautismo que se practicaba por Juan el Bautista era un bautismo diferente al bautismo que nosotros practicamos el día de hoy. Era un bautismo que antecedía a la obra salvífica del Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Bien, verso 5. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y este nuevo bautismo que practican estos nuevos hermanos tiene la connotación del bautismo que nosotros practicamos el día de hoy, cuando ya antes hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador. Entonces ahora venimos a las aguas, descendemos a las aguas como un testimonio público de que mi vida ya no me pertenece, sino que ahora le pertenece al Señor Jesucristo. Por eso nos bautizamos, amén. Y entonces ellos se están metiendo nuevamente en las aguas, pero ahora con un propósito diferente. Si tú has confesado a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, tienes que bautizarte, tienes que bajar a las aguas. Si no lo haces, estás en desobediencia. Alguien puede decir, ¿y cómo el ladrón que confesó a Jesús en la cruz, el Señor le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Bueno, Jesús sabía que estaba crucificado y no tenía oportunidad para ir al bautismo. Pero para todo el resto, excluyendo a gente que está postrada en un hospital, es un mandato de Dios. No es si tú quieres, si tú piensas, si tú lo... No. Es un mandato, es una orden de Dios de que todo creyente tiene que bautizarse en agua. Si no te has bautizado y no quieres estar en rebeldía con el Señor, tienes que hablar con nosotros para bautizarte rápidamente. ¿Amén? Bien, verso 6. Cuando Pablo les impuso las manos, cuando Pablo les oró, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y escuche lo que sucede cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Verso 7. Ellos eran alrededor, o total, 12 hombres, 8. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda... Muy bien. Pablo entró a la sinagoga y habló allí con toda valentía. Paréntesis. Estamos estudiando la Escritura. Las sinagogas empezaron a aparecer en el tiempo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando usted lee la Biblia, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. El último de los libros se llama Malaquías.
Y cuando usted da vuelta a esa página, la última de Malaquías, se va a encontrar con una página, con una plana que está en blanco. Y luego viene el primer evangelio del Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Y ese evangelio se llama Mateo. Pero entre la última versículo de Malaquías y el primer versículo de Mateo, hay una hoja que se para en blanco. Esa hoja representa 400 años en las cuales Dios guardó silencio. 400 años en los cuales Dios guardó silencio. Pero en esos 400 años ocurrieron muchas cosas. Cosas muy malas y cosas muy buenas. Entre las cosas muy malas que ocurrieron, hubo una irrupción en los templos de Dios y sacrificaron a un chancho y trataron de maldecir al Dios de los hebreos y bueno. Pero entre las cosas buenas empezaron a aparecer las sinagogas, que hasta ese entonces no existían. Las sinagogas comienzan a existir en este tiempo porque antes habían grandes templos donde la gente tenía que viajar kilómetros para poder llegar ahí. Y en ese tiempo no había auto, no había Uber ni colectivo. Viajaban días y días para poder estar un momento en la casa de Dios. Entonces, en ese proceso de los 400 años, se les ocurrió hacer sinagogas que eran como pequeños templos, lo más parecido a los templos que tenemos hoy en día. Por eso vemos tantos templos. Esto es como cultura general, ¿no? Y eso fue de las cosas buenas que aparecieron en este tiempo intertestamentario. Y estas sinagogas, estos templos pequeños, eran obviamente sinagogas judías, no cristianas. ¿Ya? Judías. Entonces, cuando aquí está diciendo en el versículo 8 que Pablo entró a la sinagoga, lo que está diciendo es que Pablo entró en un territorio judío, no en un territorio cristiano. Y entender esto va a ser muy significativo para lo que sigue en la lectura. Pablo entonces entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía. Por eso dice con toda valentía, porque los judíos no aceptaban a Jesucristo como Dios. Por eso había que entrar con mucha valentía. Durante 3 meses, dice la Biblia, entró a las sinagogas judías. Y discutía el apóstol Pablo acerca del reino de Dios, tratando de convencer ¿a quiénes? A los judíos, ¿cierto? Verso 9. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Otro paréntesis. Dice la Biblia aquí en el libro de los Hechos que a los cristianos se les llamaba los del camino. Y hay versiones que dicen acerca de este versículo que lo que hacían los judíos contendiendo contra Pablo, que estaba lleno de valentía, lo maldecían a él, maldecían a su mamá, maldecían a su papá, maldecían a todo el pueblo de Dios. Y entonces hablaban mal de los del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Otro paréntesis, Tirano es una mala persona, ¿no? Siempre hablamos de tiranos, de dictadores, pero en realidad la historia no dice que Tirano o este tirano por lo menos no se habla mucho de él, pero sí, y tenemos que entender esto, lo que Pablo hizo ocupando la sabiduría que viene de Dios, en vez de seguir peleando con los judíos, él lo que hizo fue conseguirse el salón comunitario de la ciudad y decirle a sus seguidores, no sigamos peleando, vénganse mejor a un lugar que nos va a ceder tiranito,
Quizás dicen los teólogos que pagó por ese lugar o se lo cedieron. ¿Les parece la historia conocida? Y ahí se reunían en ese salón, el salón de Tirano, los creyentes. Es hermoso eso. Esto, verso 10, continuó por espacio de 2 años. O sea, ¿cuántos años llevamos acá? No, llevamos mucho menos. Acá, en este salón, llevamos como 2 años, un poquito más, quizás 2 años. O sea, es tiempo de salir, porque dice que estuvieron por 2 años en ese salón comunitario. De modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Verso 11. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios con milagros, con señales, con prodigios extraordinarios? Yo quiero ser de esos. 12. Eran tan extraordinarios esos milagros a tal grado que los enfermos, escuche esto, a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían sido tocados por el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos incluso salían de ellos. Yo crecí en una iglesia y en muchas iglesias pentecostales, yo digo criollas sin querer ser peyorativo, donde la gente traía la ropa de los enfermos al pastor para que el pastor le orare y luego se llevaban esas ropas de nuevo al enfermo. Y yo pensaba, mientras volvía a leer esta palabra, y decía, ¿qué nos gusta cambiar la palabra? Porque si leemos, lo que pasaba no era que le traían la ropa de los enfermos para que le oraren, sino que ropas que salían del cuerpo de Pablo, pañuelos, hay otra versión que dice los trapos que ocupaba, Pablo se los pasaba y la gente lo llevaba donde sus enfermos y los enfermos eran sanados, o sea, justo al revés. Ahora, yo le decía al Señor, Señor, yo no le pienso mandar a nadie mi camisa, ni pañuelo. Al que me regale cosas, a ese le voy a mandar eso que me regale, pero así gratis no, le decía yo. No, la idea es entender cómo se movía el Espíritu Santo producto de la fe de la gente. Porque hubo lugares donde el mismo Señor no pudo hacer milagros como estos porque la gente no tenía fe. Entonces yo te pregunto mientras leemos, ¿estás teniendo fe en lo que lees? ¿En lo que estamos leyendo? Bueno, vamos en el 13. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar, escucha, está buenísimo, este es un culebrón. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Y decían estos judíos, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. 14. Esto dice la Biblia, lo hacían 7 hijos de un tal Esceva. No es Seba, ¿no? Es Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. O sea, estos canallas no conocían al Espíritu Santo, no les interesaba la palabra de Dios, pero como eran hijitos de papá, el papá era el que estaba a cargo de la sinagoga aquella, ellos dijeron, nos parece interesante, queremos fama, queremos hacerlo también, y se pusieron a expulsar demonios de la gente, que en realidad trataron de hacerlo porque no lo pudieron hacer, pero en realidad los demonios que estaban en la gente, mira lo que le responde a estos 7 hijos de este sacerdote judío. Dice la Biblia que, versículo 15, un día un espíritu maligno le replicó, conozco a Jesús y sé muy bien quién es Pablo, pero a ustedes, ¿quién los conoce? No, perdón, como dice, ¿quiénes son? Es una versión Gregory habla hoy, ¿no? ¿Quiénes son?
Verso 16. Y abalanzándose sobre ellos. Mira, porque no, no juega, ¿no? Los demonios no juegan. Y abalanzándose sobre ellos, sobre estos 7 hijitos de papá, ¿no? Que no tenían ni idea de lo que era el poder de Dios, de lo que era vivir. Solamente habían visto, tenían la teoría, pero no vivían en el Señor, no tenían a Cristo. Entonces dice que abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno, dice que los dominó a todos. O sea, a los 7, de un solo paraguaso, a los 7 los amaniató. Los tiró al suelo, los avergonzó. Y dice la Biblia que abalanzándose sobre ellos, entonces el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Escuche, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Hay una prima que yo tengo que está acá, se llama Génesis, que hace un tiempo, no lo cuento porque ella no es la endemoniada que voy a contar, sino que me contó de una endemoniada, perdón que predique así, sé que están esperando que termine, pero tenemos 3 horas, quedan 2 horas todavía. ¿Les cuento? No, mejor no les cuento. No, conocimos nosotros a una chiquilla que cuando yo era adolescente, joven, y yo tocaba la guitarra, estaba mi primo Cristian acá también, y llegaba una mujer exuberante y se sentaba siempre adelante y le gustaba cantar una canción que movía así los labios muy grandes, eso me acuerdo. Y la cosa es que estaba muy endemoniada. Y en esos tiempos, en la iglesia que íbamos, los demonios se sacaban en 3 cuotas precio contado. O sea, cada domingo se le sacaban demonios, pero no todos al mismo tiempo porque había que cobrar el interés, ¿no? Eso traía como un fervor a la iglesia, entonces ella se transformaba a la mitad del culto, separaba el culto y era un espectáculo y duraba mucho tiempo y bueno. El asunto es que se fue. Imagínense la iglesia. No quiero pelar a nadie, perdóname. Sí. Es que ustedes me hacen hablar cosas que no debo hablar. Ya, vamos a ponerle un pitito acá a la transmisión. La iglesia oraba para que la hermana se fuera porque no podían sacarle los demonios. Entonces empezaron a hacer oración, ayuno para que se fuera de la iglesia. ¿Verdad? No estoy mintiendo. El asunto es que pasan muchos años, yo estoy casado, tengo guatita, y mi prima en una de esas que llegó acá a Gracia Multiforme hace un par de años atrás, me dice, ¿te acuerdas de fulanita de tal, la que estaba detrás tuyo? Y, no. Y eran otros tiempos, joven, delgado. Y la cosa es que me dice, me estoy contactando con su hija y la quiero traer a la iglesia. ¿Qué? Y me empieza a contar, oye, estamos en la lectura todavía, y me empieza a contar que vivió en Chiloé, vivió en otros lados. Si me está viendo, viene salvación para ti, hija. Y en Chiloé trataron de liberarla un cura. Y me contaba mi prima, no sé si es verdad, cualquier cosa lo hablan con ella, que la trató de liberar, pero ella tomó al cura y lo sacudió, lo levantó, le hizo un gancho, una yuque y un fatality al final. Cura todo ensangrentado, decía, inserte coin. Jugaba videojuego, hermano. No, la historia no termina ahí. Pues Génesis me dice, ¿y está viviendo en Quilpué ahora? Estoy dando muchos datos, perdón. No lo preparé por eso. El cuento es que me dijo, quiero traer la Gracia Multiforme. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigamos leyendo, ¿ven? No, porque, ¿por qué les conté esto? Porque me contó de un par más de historias que trataron de sacarle los demonios que tenía, pero no pudieron. Tanto que el cura y después un pastor, parece, les pedían que por favor no le trajeran más. Entonces, me hizo recordar esta historia, ¿no? De los hijos de Seba, que no tenían poder de Dios.
Y entonces al final salían rajuñados, salían malheridos y salían desnudos y corriendo, dice la Biblia, lo que acabamos de leer. Estas cosas pasan todavía hasta en las mejores familias. Vamos a ver. Entonces, verso 17, cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Y escuche esto, un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Hermanos, no puedo decir quién, porque si no usted lo miraría feo. Pero doy gloria a Dios por algo que pasó la semana pasada, el domingo pasado acá. Después de la celebración, alguien que vino a este lugar, vino con un arma. Y me contaron en la semana que saliendo de esta celebración, se fue allá donde están las rocas de Quintero y el mar de Quintero a botar el arma, porque su vida ha cambiado para la gloria de Jesucristo. Ustedes aplauden, pero yo le reté a la persona que me dijo que deberías haberle dicho que la traiga al altar. Imagínate cómo nos hubiésemos hecho de famosos. Cuando viene la palabra de Dios y Jesucristo al corazón, ocurren cambios. Y lo que antes practicábamos, a lo que antes estábamos atados, ahora queremos soltarlo, ahora queremos entregarlo. Entonces dice la Biblia que Éfeso era un país, era una ciudad llena de hechicería, llena de brujería, llena de ocultismo. Yo no sé si era Éfeso o Quintero, pero dice Éfeso. Y dice que era tanta que todos los libros de brujería, de ocultismo y de hechicería, estamos hablando de 2000 años atrás, si usted piensa que esta cuestión es de ahora, no. ¿Sabe lo que dice? Todo lo que trajeron en esos libros ocultistas era el precio total de 50,000 monedas de plata, 50,000. Ahora usted va a decir, ¿qué son 50,000 monedas de plata? Yo le hago la referencia. Una moneda de plata era el salario que se pagaba por todo un día de trabajo. O sea, trajeron tantos libros de ocultismo, de hechicería, de filosofías erráticas, que eran el equivalente a 50,000 días de trabajo. Yo te quiero preguntar, ¿tienes un libro de hechicería en tu casa? ¿Tienes un libro de ocultismo? Tráelo acá el próximo domingo y lo quemamos juntos. No, quizás no acá porque nos van a echar, pero podemos juntarnos en otro lugar, ¿no? Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata, 50,000 días de trabajo. Nunca se olvide de eso. Así es el impacto del Evangelio. 20. Hasta el 20 leemos. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con un poder arrollador. Diga conmigo, poder arrollador. Más fuerte, poder arrollador. Ese poder arrollador es el que tienen los valientes de Dios. ¿Cuántos valientes de Dios va a haber en este lugar hoy? No se escucha ni un grito. Eso. Número 1, Dios no hace acepción de personas. El Evangelio de Jesucristo es para todos. Job 34:19. ¿Sabía usted que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia? Y Job escribe esto en el 34:19. Dios no hace acepción de personas. Trata igual a los ricos y a los pobres, pues todos somos obra de sus manos. El apóstol Pedro en Hechos 10:34 dice, abriendo la boca dijo Pedro, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas.
El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 verso 6 dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, dice Pablo, nada importa. Dios no hace acepción de personas. Hermanos, Dios llamó para ser salvos a justos e injustos. De hecho, Jesús dijo: no he venido a los sanos, he venido a los pecadores. Pero también Jesús trae a la salvación a los del vulgo, como mi hija predicaba esta mañana, a los vulgares, pero también a los que están más acomodados. Él también trae a la salvación a los de la alta sociedad, porque Dios no hace acepción de personas. Si tú crees que tienes un Dios solamente para pobres o solamente para ricos, tu Dios no es mi Dios. Dios no hace acepción de personas. En los apóstoles está la representación de la iglesia de todos los tiempos, y ahí vemos gente vulgar, pero también profesionales, por ejemplo como el médico Lucas. Y vemos a otros apóstoles de la alta sociedad de aquel tiempo, como por ejemplo el apóstol Pablo. Y vamos a ver un poquitito el currículum de este apóstol Pablo que estoy hablando en el libro de los Hechos. Aunque tengo que aclarar, Dios cuando llama a gente no les pide el currículum, porque Dios no es un empresario. Dios no te pide el currículum, cuánto has pecado, cuánto has hecho obras buenas o malas. A Dios no le interesa. Dios no te pide el currículum para traer salvación a tu vida. Pero miremos el currículum de Pablo. Pablo tenía una sólida y abundante formación en teología, en filosofía, en todas las áreas de leyes y jurídico, en lo mercantil, en lo de los negocios. Además, hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Además, participó del Congreso, seguramente yendo a los juicios también. ¿Y por qué digo esto? Porque escuchaba hace unos meses atrás a uno que, criticando a los del pueblo de Dios, a nosotros los evangélicos, decía: esa secta es para los ignorantes. ¡Ja! Tú no sabes quién es el ignorante. En realidad yo era un ignorante, tú eras un ignorante, pero en Cristo tenemos sabiduría de lo alto, que no lo trae la inteligencia humana, viene de Dios. Dejamos de ser ignorantes cuando estudiamos la poderosa palabra de Dios. Amén. El evangelio entonces es para todos sin excepción, y yo tengo como pastor que hablar un poco de doctrina. Por eso no predico corto, porque tengo que aprovechar los tiempos para enseñar doctrina. Nuestra doctrina en cuanto a la salvación es que Dios mandó a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, la salvación es para todo aquel que cree. Dios no escoge gente para salvación y otros para perdición. Para todo aquel que cree es la salvación. Y si bien Dios escoge para un ministerio, para un servicio dentro del reino, eso no tiene nada que ver con la elección salvífica. Dios escoge gente de entre los salvos para hacerlos andar conforme a sus propósitos en ministerios específicos. Por ejemplo, de la iglesia Dios escoge pastores. Ya, tú te vas a ir para allá. Dios escoge misioneros, tú te vas a ir para allá. Dios escoge a profetas, te vas a ir tú a esta posición. Dios es el director técnico de este equipo. Él escoge para ministerios, pero nunca escoge para salvación. ¿Se entiende? Entonces, punto número 1, Dios no hace acepción de personas. El evangelio es para todos. Punto número 2. Y mi punto final es: eres valiente cuando conoces la palabra de Dios y eres lleno del Espíritu Santo. Lo diré de nuevo: solamente podemos ser valientes en la vida, a lo que Dios llama valientes, cuando somos llenos del Espíritu Santo y cuando conocemos la palabra de Dios.
No les gustó mucho, pero es así. Se los voy a demostrar. Hechos 18, versos 9 y 10, es una hoja antes del gran texto que acabamos de leer. Pablo está en su segundo viaje misionero antes del tercero, que fue el que leímos en el capítulo 19, y el escritor Lucas de Hechos nos demuestra que el Señor se le apareció en una visión al apóstol Pablo. Y mira lo que le dijo. No temas. Quiero decirte de parte del Señor esta noche, no temas. Así siempre el Señor se aparece. Cuando tú temes, no es Dios, es el diablo. ¿Entiende eso? Dios se aparece en visión a Pablo y le dice lo que le dice a todos cuantos se aparecen. No temas. Dice, sino habla y no calles. Otra vez, habla y no calles. Habla y no calles. Habla y no calles. 3 horas de predicación. Hoy, habla y no calles. ¿No les gustó eso? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta promesa es también para nosotros, iglesia. Habla la palabra de Dios y no te la calles. Dice el Señor, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Sé valiente, sé valiente. Hay muchos aspectos que caracterizan la vida de un cristiano maduro. Uno de esos aspectos es la valentía. La valentía, hermanos, caracterizará la vida de un cristiano que va hacia la madurez. ¿Por qué? Porque va a ser un cristiano que va a conocer acabadamente la palabra de Dios. Alguien que se va a dedicar a estudiar la Biblia. Y además alguien que va a ser una persona que va a buscar andar lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo y el estudiar las Escrituras hacen de gente cobarde, gente valiente en las manos de Dios. Ya lo he contado antes, pero por si acaso. Hace unos años atrás, no más, estando yo casado, ya con hijos grandes, yo le tenía miedo a las manifestaciones espirituales. Y siempre lo cuento, no me da vergüenza porque es parte del pasado. Una noche escuché como una bolita. ¡Ah! Y le dije, Claudia te busca. No, y no está la Claudia, así que le voy a contar esto. A la Claudia le puedes pedir muchas cosas y te va a ayudar, pero no le pidas cuando tiene hambre o cuando tiene sueño. Una vez que ella se acuesta, no hay cómo hasta el otro día que se levante. Entonces, vela tú, me dijo, vela tú. Y yo tuve que llamar a mi viejito, que vivía varios pasajes más allá. Y le escribí así como tieso. Suena una bolita. Y sigue sonando. Miedoso hasta la médula, hermano. Miedoso. Tuvo que venir mi papá a las 3:30 de la mañana. No, porque a algunos les da con las 3:30. Da lo mismo eso. Las manifestaciones espirituales son en todo horario. Así que no crea esas tonteras de las 3:30 y todo eso. Pero llegó en la madrugada y ahí estaba el sacerdote del hogar muerto de miedo, ya adulto. Yo no quería tener una iglesia, por ejemplo, que hubiera muchas manifestaciones espirituales. Y por eso digo, Dios hace de lo que no es cosas que son posibles. Dios hace de gente cobarde, gente valiente. Dios hace gente sin gracia, gente de gracia. Dios hace de gente que nadie le tenía fe, gente que realmente es para celebrar. Una de las cosas que hoy día más me marca en mi ministerio es andar expulsando fuera demonios. Y es como que vengan. Ya. Porque he entendido que ahora no tengo que llamar a mi papá terrenal, sino que tengo un Padre Celestial
que está conmigo en todo tiempo, en todo momento, cuando fallo, cuando no fallo, cuando oro, cuando no oro, Él está conmigo y Él desciende con su poder para hacer libre a las personas. Y esto sucedió mayormente cuando comencé a conocer a más cabalidad la palabra de Dios. Por eso siempre digo, ¿has leído el libro de Colosenses? ¿Has leído el libro de Efesios? ¿Has leído el libro de los Hechos de los Apóstoles? Vuelve a leerlo. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre mí, imperfecto y todo, así como me ven, algo cambió. Y el temor desapareció. Y vino la valentía de Dios. La valentía de Dios. Esa valentía que decía al principio, 1 de Juan 4:18. El perfecto amor echa fuera el temor. Alguien tiene que creerlo esto. Dígame amén. Ahora, Pablo, dice la Biblia, que Dios se le apareció y le dijo: tienes que ser valiente. A esa altura, Pablo ya había sido preparado desde los 14 años al menos como fariseo. A los pies de Gamaliel, dice la Biblia, que era la escuela más prestigiosa de Jerusalén. Él conocía toda la escritura, toda la ley la manejaba Pablo. Pero era valiente para andar persiguiendo a los cristianos, porque era un religioso, no era un hombre espiritual todavía. Pero un día tuvo un encuentro, se le apareció en el camino el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo organizó todas las cosas para mover a otro hombre de más allá. Lo dejó ciego por 3 días y habló con otro y le dijo: tú vas a ir a ponerle las manos y él va a ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando Pablo fue lleno del Espíritu Santo, no solamente recibió la promesa del Padre, no solamente fue ahora un testigo de Jesucristo, con poder, con milagros, con señales, sino que ahora también vino espíritu de valentía para ir en contra del infierno, en contra de las huestes de maldad, en contra de potestades, en contra de principados. El Señor te ha llamado para eso, hermano. El Señor ha llamado a su iglesia para eso. Entonces ahora este Pablo tenía la combinación perfecta para pararse en la ciudad de Éfeso. ¿Sabes por qué Pablo quiso ir a Éfeso? Porque a Pablo no le venían con cosas pequeñas. Éfeso era una de las ciudades más importantes de aquel momento. Era la gran capital. Era un lugar donde había el centro del comercio. Todas las negociaciones importantes se hacían en Éfeso. Ahí estaba el centro neurálgico de lo político, del poder político y también del poder religioso. Pablo, como un valiente, lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, él no quería tener peleas chicas, él quería tener peleas grandes. Yo te quiero preguntar a ti, ¿vamos a ir hacia cosas grandes o no? Pero necesitamos ser valientes. Necesitamos tener esta combinación perfecta entre el conocer a Dios, el Dios de la palabra, y ser llenos del Espíritu Santo. En Éfeso ya vimos cuántos libros de magia se quemaron una sola vez, 50.000. Por lo menos valían 50.000 monedas de plata. Eran muchos libros. O sea, estaba lleno de magia, lleno de brujería, lleno de ocultismo. A Pablo no le interesó. Mi Dios es más grande que su Dios. Pero también en Éfeso había un templo que era el templo de la diosa Diana. De hecho se llamaba Diana de los Efesios. La diosa Diana era la diosa de la fertilidad. Y tenía todos los templos paganos, estaban en los lugares altos siempre. Y aquí no era la excepción. En ese templo había 1000 mujeres cada día. Mujeres que se prostituían,
que hacían orgías. Los hombres subían, se drogaban, se volaban, tomaban, hacían orgías. Si esto no es nada nuevo, porque era la forma como se supone le daban honor a esta diosa. ¿Ustedes creen que eso achicó a Pablo? ¡Ja! Dijo, me encanta. Oh, ¡Power! Me gustaba Sergio Lagos cuando era chico. ¡Power! Una vez, cuando estábamos en otra iglesia, yo estaba a cargo de evangelismo. Y llevé a la iglesia a jóvenes a Chiloé. Y fuimos como 20 y tantas personas. Y había un grupito ahí. No, si hoy día vengo hablando mucho, perdón. No debería decir estas cosas, pero les tengo confianza. Y ese grupito se puso a hablar malas noticias. Aparte yo era más joven. Y decían, ¿cómo se van a ir a meter allá? Si allá está lleno de brujos. Si allá está lleno de hechicerías. Si allá aquí, si allá acá. Creo que, aunque no tenía mucho para dar yo, sinceramente, pero ya algo el Señor estaba haciendo en mi vida. Y fuimos y ganamos personas para Cristo, gente que se desarrolló para Cristo, y hoy algunos están sirviendo en el ministerio y en otros ministerios, y gloria a Dios por eso. Hermanos, siempre, cuando nosotros hagamos la misión que es de evangelizar al mundo, enseñando la palabra de Dios, el Señor va a estar con nosotros. Es su promesa, y su promesa es fiel. Entonces, vimos que Pablo se fue a Éfeso, pero más al callo, él se fue a meter a las sinagogas de los judíos. ¿Saben quiénes estaban ahí también? Los fariseos. ¿Y por qué hago este punto? Porque Pablo creció siendo un fariseo de fariseos. Era muy conocido. Pero cuando vino a Cristo y fue lleno del Espíritu Santo y conoció la verdad de Dios, a él le interesó sobremanera ir a rescatar a los mismos ciegos que como él ahora seguían ciegos. ¿Qué quiero decir con esto? A Pablo le ardía el alma, le ardía el corazón por aquellos que en un momento antes, unos años antes, unos meses antes, compartían reuniones de camaradería, que tomaban cafecito y mate juntos, que eran amigos, que jugaban a la pelota juntos. Porque él decía, si el Señor lo pudo hacer conmigo, que era religioso de religiosos, ¿cuánto más no podrá hacerlo con estos? Entonces él tenía una fijación, le ardía por dentro el ir por sobre todo a aquellos que estaban en el mismo lugar donde Dios a él lo había sacado en un momento. Y yo te pregunto, ¿de dónde Dios te sacó a ti? Porque cuando tú comprendes de dónde Dios a ti te sacó, entonces debería haber un ardor por esa gente. Hay algunos que el Señor los rescató de un hogar de violencia intrafamiliar. ¿Sabes? El que no vivió violencia intrafamiliar no va a tener la misma sensibilidad por el que sí vivió toda su vida en un hogar donde había violencia intrafamiliar. Este va a poder reconocer en los ojos de la gente cuando alguien está viviendo violencia intrafamiliar, no así el que no la vivió. Pero te pregunto, ¿estás yendo a los hogares donde sabes hay violencia intrafamiliar? ¿Te está ardiendo por eso por dentro? Hay gente que ha venido de la prostitución. No. Y esa gente, hermanos, no nos tiene que sorprender. Va a traer a señoritas con tacos de 15 centímetros, con faldas hasta acá, con escotes ampliados, y va a traerlas por montón cuando una prostituta se convierta a Jesucristo.
porque ella sabe que el evangelio es para todos, pero tiene una misión especial con esas personas de donde Dios las sacó. El Señor te sacó de las drogas, del tráfico. ¿Por qué no estás yendo a esa gente? ¿Por qué no la estás trayendo a Jesucristo? ¿Te falta valentía? Hoy es el día. Hoy es el día para que te vayas como un valiente, lleno del Espíritu Santo, con el compromiso de más que nunca tener pasión por el Dios de la palabra, por el Dios de la Biblia. Había que ser valiente, hermanos. Había que ser valiente para ir a meterse a Éfeso. Dios está llamando a gente como tú, como yo, para ir a lugares donde otros no quieren ir. ¿Cuál es tu trabajo antiguo? ¿De dónde jubilaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde vives? ¿Sabes? Esta semana estuve visitando a un joven, un hijo de Dios, que estaba sumido en la pasta base y está rehabilitándose. Lleva 2 meses ahí. Pero junto con la rehabilitación que él está recibiendo, él está siendo de impacto para el resto de las personas que están en el lugar. ¿Sabes? Porque cuando a ti te atraviesa el testimonio de Jesucristo, no hay manera que no puedas ser sensible a la necesidad de Jesucristo que tienen los que están en tu entorno, los que están en tu alrededor, aquellos que están todavía en el lodo de donde Dios te sacó un día para poner tus pies sobre la roca que es Jesucristo. ¿Y por qué no pasa entonces? Quizás en lo que estamos fallando es que no estamos buscando la llenura del Espíritu Santo con fervor. Quizás en lo que estamos fallando es que la Biblia la hemos dejado de lado y ya no estamos meditando en ella ni haciendo que haga vida en nosotros. Es que tú no sabes con las cosas que lucho. Es que tú no sabes todos mis pecados. No te estoy hablando de pecados, no te estoy hablando de luchas. Si supieras mis luchas, si supieras las luchas que todos tenemos. Te estoy hablando que te enfoques en lo que tienes que enfocarte. Eres buena para hacer muchas cosas, bueno para hacer muchas cosas, te felicito, pero enfócate en lo importante, enfócate en lo eterno, enfócate, alíñate a lo que Dios quiere que te alinees. Él nos ha llamado con propósitos eternos, eternos para salvar a las personas de este mundo, y Él te ha llamado a ti, así con lo imperfecto, con lo imperfecta que eres, para hacer el cambio, para hacer la diferencia. Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. No voy a predicar 3 horas, no se asusten. Pero quiero leerles un texto más. Ponga atención, primera de Juan capítulo 4, versos 17 al 21. ¿Qué te parece si te pones en pie para recibir esta palabra que viene de parte del corazón del Señor para ti? Atesórala en tu corazón. Primera de Juan capítulo 4, versos 17 al 21. Dios es amor. El que permanece en amor
Dice el 16, permanece en Dios y Dios está en él. 17, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Que vivamos como vivió Jesús. Madurez espiritual significa ser más como Jesús. Verso 18. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme es aquel que espera castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor, o sea, no ha crecido en el Señor. 19. Pero nosotros amamos porque Él nos amó primero. 20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero no ama a su hermano, no odia a su hermano, a cualquiera, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Quizás por ahí todavía tienes miedos, temores, porque quizás no has querido soltar perdón y misericordia y amor sobre alguien que te cuesta amar. Pero hay una promesa de parte de Dios. Si hoy decides amarlo, soltar amor hacia Él a través de una pequeña oración, déjale el resto al Señor, se va a ir el temor, se va a ir el miedo, porque el perfecto amor va a tomar posesión de tu vida. Porque el amor de Dios echa fuera Él, echa fuera Él. Dios no te quiere con temor, Dios no te quiere con miedo. Dios te dijo que ibas a empezar una empresa grande, no tengas miedo. El amor de Dios echa fuera el temor. Dios te dijo que ibas a estudiar y que te iba a ir bien, no tengas temor, no tengas miedo. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Dios te dijo que iba a hacer cosas en tu familia. No temas, no temas. El amor de Dios echa fuera el temor. Dios ha prometido cosas que aún no ves. No temas. Él ya vio el futuro y vino ante ti a decirte: no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y termino mientras ustedes canten una canción que tenga que ver con gloria, con Espíritu Santo, con llenura del Espíritu Santo, haciendo la misma pregunta que el apóstol Pablo le hizo a estos que estaban ahí en Éfeso. Cuando creyeron en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, ¿fueron llenos del Espíritu Santo? No es lo mismo. Una cosa es ser sellado por el Espíritu Santo. Sellado significa este o esta es propiedad de Dios. Eso sucede cuando recibimos a Cristo en el corazón. Pero ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado por el Espíritu, por Jesucristo en el Espíritu Santo, es una experiencia diferente. Es una experiencia donde tú pierdes el control para que Dios gobierne ahora completamente tu vida. Para que Dios derrame de su Espíritu sobre tu corazón tan abundantemente
que de verdad te conviertas en un mártir para Él, en un testigo, dice Hechos 1:8, para que en tu vida se empiecen a manifestar milagros, sanidades, prodigios, no para que la gloria sea para ti, sino para que la gloria sea para Él, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor, que Él vive, que Él reina y que está con cada uno de los que le creen y de los que confiesan su nombre. Vas a profetizar y vas incluso a hablar en otras lenguas, como muestra de la llenura del Espíritu Santo. Yo te pregunto ahora de parte de Dios, ¿has recibido la promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo? Si tu respuesta es no, tienes que pasar acá adelante. Este es el día donde el Señor va a bautizar a algunos de ustedes que con fe pasen creyendo a este lugar, que Dios no es mezquino, que Dios no es escaso, que Dios tiene esta promesa activa en estos tiempos para todos aquellos que le anhelan con fervor, con todo su corazón, para ser testigos con poder de Dios, para que te sigan señales, milagros, algo, oh, mira, esto no es algo humano, esto no es algo mental, esto no es algo mental, esto no es humano, esto es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios. Él quiere empoderar a sus hijos, Él quiere empoderar a sus siervos, Él quiere empoderar a sus siervas, Él quiere empoderar a los que ha llamado, Él quiere llenar de su presencia, Él quiere llenar de su Espíritu Santo a todos los que claman, a todos los que gimen, a todos los que quieren más de su gloria, a todos los que quieren abandonar la maldad, a todos los que quieren abandonar sus vidas pecaminosas, a todos los que quieren entregarse por completo a Él. Ríndete y clama, 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 clama.